Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos conversando sobre el tema económico y la verdad que la situación fiscal nos sigue dejando todavía un poco más que creo que, porque es el tema fundamental, tú lo trajiste, Carlos Federico, desde el inicio, pero quisiera volver contigo, William, a donde te quedaste, o sea, porque planteaste bien el problema, o sea, yo coincido que realmente es bien complicado que en estas circunstancias vaya a darse ese acuerdo nacional para poder ir a bajar el gasto. Entonces, asumamos por un momento que para poder convencer al fondo de que se amplíe o se cree un nuevo programa, entonces tiene que resolverse de alguna manera. Por un lado los ingresos o los gastos. Los gastos está bien complicado que vayan a hacer algo, lo único que te queda es los ingresos. Los ingresos ya se hizo una reforma tributaria el año pasado que estamos viendo y sabemos que no va a dar 300 millones, ¿verdad? Que es el problema fiscal más o menos que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? No, o sea, yo decía, yo realmente no creo que no se vaya a hacer nada con el gasto. Pero asumamos por un momento que es poco, pues. Yo creo que va a tener que hacerse bastante por el lado de los gastos, me parece a mí. Va más allá de los subsidios, lo que se puede hacer por los gastos, pero obviamente el tema de los subsidios tiene que ser examinado. Por el lado de los ingresos, puede haber algunos márgenes, ¿verdad? Yo no digo que no haya márgenes para hacer, vaya, por decir algo, aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, sobre todo el grave problema que tiene el país en materia de seguridad, y yo creo que si el Gabinete de Seguridad logra estructurar una estrategia, un plan con una demanda de recursos, por ejemplo, ¿verdad? Muy clara, ¿verdad? Podría ser que definitivamente eso le abra paso precisamente para la posibilidad de recaudar algunos recursos adicionales. Yo creo que también, yo siempre he creído precisamente pues que aún en medio de esta situación fiscal complicada, el gobierno podría tener espacios, por ejemplo, para poder capturar algunos recursos que le permitan probablemente hacer apuestas importantes de ¿cómo se llama?, de reactivación económica, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en los últimos años nos hemos transformado en una economía que básicamente exporta gente, ¿verdad?, y promueve el consumo importado. Eso es lo que hemos estado haciendo. No porque el modelo que se diseñó apuntar a eso, sino que porque la macroeconomía que finalmente se conformó justamente hizo que los incentivos se movieran en esa dirección. Pero tener una cuenta de importaciones tan grande y tan dinámica, bueno, los japoneses nos lo enseñaron en alguna época de su historia económica, que eso podía ser una bendición, que uno puede pensar en la aplicación de algún tipo de tasas, por ejemplo, a las importaciones y también a la producción nacional, que sirvan precisamente para poder echar a andar programas, en este caso de apoyo a la competitividad de algunas ramas productivas locales que pudieran realmente poder tener una respuesta en un plazo relativamente corto en materia de exportación. Es que miren, en medio de este marasmo que se generó con el impacto de las remesas y las migraciones, el país perdió el horizonte. Cuando a finales de los años 80 se formuló el modelo en el famoso libro dorado en Fusades, por ejemplo, a la gente se le ha olvidado el gran objetivo que se perseguía con ese modelo y decía un crecimiento robusto y sostenido de la economía basado en un aumento y en una diversificación de las exportaciones intensivas en el uso de mano de obra. O sea que eran tres variables claves: crecimiento alto y sostenido, dependiente de exportaciones incrementadas y diversificadas e intensivas en el uso de mano de obra. Pero nosotros lo que hemos hecho es exportar la mano de obra, ¿verdad? Y eso nos trastornó la macroeconomía. Yo creo que es bueno volver, por lo menos, a lo que eran los propósitos de lo que entonces se formuló, ¿verdad? Porque el país, dentro del concierto internacional, hay algo en lo que no ha cambiado. Y es que seguimos siendo una economía pequeña y abierta, ¿verdad? Y si somos una economía pequeña y abierta, el futuro está en que en realidad utilicemos plenamente nuestro recurso productivo principal, que en este caso es la mano de obra. Y la única manera de hacerlo es que si en realidad vamos a ser capaces de edificar o de hacer del país
una plataforma de exportación con capacidad de ofrecerle trabajo decente a toda la población. Pero, William, el tema es, si las exportaciones han caído en su tasa de crecimiento más o menos al 9%, las importaciones que están creciendo al doble en este momento por el precio del petróleo y todo, al 20% casi, 19%. El precio del café se ha caído en $100 en el último mes o 2 meses. Y por el otro lado tenemos una situación de caja en el que no ha podido pagar proveedores, por ejemplo el gobierno, desde fin de año y hasta en principios de marzo logró pagar parte de lo que había dejado de pagar de noviembre. Y ante esta situación, con una reforma tributaria que ya la planteó el gobierno, ya la está ejecutando y no le está dando más ingresos que los del año anterior tampoco, y el petróleo está como está, y que los gastos entonces es la solución para poder ir, pero vemos que hay cierto conflicto. Entonces, ¿tú seguís pensando, Carlos Federico, que no va a haber un movimiento en los impuestos? Pero mira, el argumento que tú has dado, siendo ese el escenario, uno no tiene más que ir a revisar los acuerdos precisamente de los acuerdos de la OMC. ¿Qué hace un país cuando está en una situación fiscal y en su sector externo tan complicada precisamente? ¿Qué establece precisamente el artículo, no me recuerdo ya si es el 21, ya de hace mucho tiempo, el 26, ¿verdad?, del acuerdo del gas de 1994. Bueno, básicamente lo que establece es el waiver, el permiso que tiene un país, ¿verdad?, para poder aplicar lo que se le llama una salvaguardia general por balanza de pagos, ¿verdad? O sea, si un país está en una situación que realmente se está acercando a una emergencia, tiene que aplicar la emergencia. ¿Y lo está planteando el gobierno? No, no lo he visto. Yo digo, en función del diagnóstico que estás diciendo, te digo, o sea, ¿qué hacer siempre hay, aún para administrar una crisis? Claro. Federico. Mira, quiero retomar primero un punto que decía William, de que un solo partido político no tiene capacidad para resolver este problema, se requiere un pacto político. El pacto fiscal tan famoso que siempre hemos dicho. Fíjense qué interesante de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y aquí resulta que estamos muy felices porque unos ganaron y otros perdieron, y hay quienes están pensando que quieren ser presidentes en el 2014 y otros que tal vez sí, tal vez no. Y sin embargo nadie habla de estos temas. Hablamos de los parques, hablamos del Salvador del mundo, hablamos de las cosas cosméticas de la ciudad, y el FMLN tampoco ha hecho propuestas, a mi juicio. Estas temáticas son las temáticas de país que requieren de estadistas. Entonces, váyanse ya guardándose las maletas de la feria los partidos políticos y comiencen a asumir su responsabilidad, hombre, caramba. Ya olvídense de esos discursos presidencialistas los unos y los otros. Y verdaderamente entrémosle a los temas delicados que vive el país. Y en esta dirección yo vuelvo a retomar el punto. Sí creo que el gobierno está tomando una decisión y hay un compromiso de ir entre 2.7 y 3 a reducción de déficit. Habrá ver si lo logra, por todas las contradicciones políticas, habrá ver si lo logra. Lo que implica una reducción de $300 millones con respecto ese es un primer punto. Un segundo punto es, este país, por el lado del ingreso, lo que tiene que hacer es generarlo. Y entonces, lo primero que hay que atacar es la capacidad instalada ociosa. Y no tenemos 400.000 manzanas de capacidad instalada ociosa para empezar. ¿Y por qué no vamos ya en acuerdo de país a revisar, ¿verdad?, cuáles son los problemas para que esa capacidad instalada ociosa de esas 400.000 manzanas puedan incorporarse al acervo productivo del país? Y tercero, yo insisto, tenemos el asocio para el crecimiento con 6 metas dedicadas a la competitividad de los transables y con 14 metas dedicados al tema de la delincuencia. Bueno, pacto nacional alrededor de esto en los últimos 2 años. El presidente Funes, hay personas que dicen que ya se le terminó su marca, decía alguien el día de ayer en un programa de televisión. Al contrario, yo creo que el presidente Funes tiene hoy la mejor oportunidad de su vida, porque él no va a la reelección, de impulsar aquellas medidas responsables y políticas de Estado que nos permitan resolver estos problemas, ir a la base de los problemas que tiene el país. Y en esa dimensión, quizás si hay otro segmento, me gustaría contarles lo que estoy viendo en este proyecto de Guatemala.
¿Y tú ves ahí a este estadista, a este presidente Funes con esa capacidad de unir todos estos esfuerzos? Porque la verdad que lo que tiene al final de cuentas la Asamblea Legislativa nueva es un equilibrio en el que tienen dos con veto, pero ninguno tiene la capacidad de poder realmente articular algo por sí solo. Y ante la situación crítica así, ¿tú ves a ese presidente Funes con esa capacidad de articular al país? Sería saludable que la tuviera. La realidad es que tampoco debiera ser tan difícil. Las pasadas elecciones recompusieron las fuerzas, se cambió la configuración de la Asamblea, o se va a cambiar la configuración de la Asamblea, pero la realidad es que al presidente Funes le quedan 2 años en los que está la posibilidad de hacer cosas. Y las cosas que hay que hacer, más allá de lo estrictamente fiscal, que no es tan difícil entender qué es lo que hay que hacer, es mejorar la competitividad del país y dar señales desde el gobierno, y más aún desde la esfera más alta del gobierno, como es la presidencia. No hay que pedirle que hagan gran cantidad de cosas. Los presidentes no hacen grandes cantidades de cosas. Sobre todo lo que tiene que hacer es generar señales y marcar ciertos rumbos. Al generar señales y orientar de alguna manera si se quiere ser un poco más o un poco menos intervencionista en la economía, pero al generar señales se mejorarían muchas cosas. Y ahora quiero dar un ejemplo de cosas muy malas que están ocurriendo y que han ocurrido muy recientemente. El problema de por qué a veces no se dan esos pasos para mejorar señales es porque los opositores o los mismos del partido, en general hablo, no ayudan, porque ¿quién se queda con la medalla, con el mérito de haber hecho algo bueno? Entonces yo creo que pasa más por un tema de cómo nos distribuimos los méritos de las cosas que se hagan bien, que por no entender que esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que está bien hacer. ¿Y cómo comparten los costos? ¿Cómo comparten los costos de las cosas que tienen costos? ¿Cómo comparten los méritos de las cosas que generan méritos? Y no, vamos a parar la pelota porque después cuando estemos nosotros en el gobierno lo hacemos y así es la de nunca acabar. A mí me preocupa mucho un dato, hablando de señales. Recientemente yo creo que ya va hacia el fracaso una licitación por 350 megawatts de potencia que sacaron las autoridades, canalizadas a través de una distribuidora, para que las distribuidoras tengan la obligación y la posibilidad, primero y luego la obligación, de contratar energía y potencia firme, que es algo que le terminaría dando más certidumbre al sistema eléctrico, un sistema importante como pocos para la economía de un país, acá y en la China. Y sin embargo, por ciertos problemas de diseño en cómo se hizo la licitación, porque se excluyó de una manera no del todo clara y transparente a ciertos perfiles de generadores, y porque aparece el alcalde de la Unión diciendo: acá hay una ordenanza que no se pueden instalar generadoras eléctricas. Entonces, hablamos mucho de proyecto de país, de plan de nación, y de quizás fabricar cosas de poca importancia, pero mientras tanto, los consumidores domiciliarios y la industria seguimos pagando carísima la energía y sin pensar que el mundo la está pagando de alguna manera cada vez más barata, porque la tecnología va permitiendo que haya plantas que generan con gas natural. Llevar gas natural a los países ya no es tan difícil como antes. Todos proyectos que están en cartera de quienes se estaban presentando ahí, pero uno de los competidores, de los dos que habían quedado, uno de los más importantes, que es AES, acaba de anunciar que no se va a presentar a esta licitación por los 350 megas. Entonces, eso es un mensaje al otro, decirle, bueno, presentate con el precio que quieras que vas a ganar, o si pones un precio muy alto se te va a impugnar. El asunto es que algo tan vital para la economía de un país como es tener energía a precios competitivos, e incentivar eso para que las industrias paguen más barato la energía y se mejore la competitividad,
ahí nomás aparece un alcalde que manda ese mensaje, pero ¿cómo dejamos en manos de un alcalde Tenemos que que haga ir a un esas corte, cosas? Pero ya pero perdió la elección. tenés toda la razón y ahora vamos a ver justamente estos cambios, ¿verdad? Y en este último bloque veamos entonces qué hacemos. O sea, dado que estamos donde estamos y con todos estos problemas, ¿qué podemos dejar aquí a la audiencia y al gobierno de alguna manera y a los partidos políticos de sugerencias, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.